¿Y qué más hiciste en Google? Comer mucho. Los amenities de Google son increíbles. Las oficinas son increíbles acá en San Francisco. Y pues sí, mi amiga me dijo, hey, vente, no sé qué, vamos a tener fun, vamos a work todo el día y pues catch up, porque no la he visto desde hace un año. Entonces yo dije, va, vamos, trabajamos ahí. Y cuando llegué, lo primero que hicimos fue ir a la cafetería a comer como 8 platos que no, o sea, literal, se sintió tan nice porque no tenía que cocinar, no tenía que pensar absolutamente nada, solo agarrar comida y adiós. ¿Y tú? ¿Qué fue algo loco de San Francisco que te pasó hoy? Súper, antes de entrar a lo que me pasó hoy, como que es real entonces lo que se ve en las películas de Google, como que las oficinas súper fun, ¿cómo es a la gente trabajando ahí? Como que, porque también hemos visto muchos Instagram Reels o TikToks donde la gente casi no trabaja. ¿Cómo ves esa parte? Como que la parte de realmente el trabajo. Ya, o sea, mira, no puedo decir de todos los employees de Google, pero, o sea, de mi amiga que trabaja ahí, as an intern, ella es APM, o sea, ella tiene sus propios proyectos, ella maneja ahorita 5 o 6 proyectos simultáneos. Y maneja equipos de development y tech. Ella es ingeniera, es súper, súper inteligente y está en meetings todo el día, trabajando todo el día, entonces sí, no tiene como un poco de rest days. Los únicos días que tiene rest, así es, ya se toma el tiempo su fin de semana, se junta con amigos, pero durante semana ella está back to back desde la mañana hasta la tarde. Y pues el vibe de las oficinas sí es cierto, tienen como las mesas de ping pong, hay masajes que se pueden tomar los empleados, hay como que gabinetes donde, sí, necesitas una compu, puedes agarrar una compu X y solo trabajar en esa compu. Tienen unas vistas increíbles, por ejemplo, esta oficina está enfrente del Bay Bridge y tienes outdoor spaces, indoor spaces, había como este lugar que es como no sé, lleno de plantas y un jungle y después te cambias a otro room y sentís que estás en otro mundo de trenes y industrial y después bajas al nivel y todo es beanbags y, o sea, o sea, no te aburrís, o sea, si te aburrís de un lugar donde estás trabajando, solo caminas, entras a otro room y es completamente un different experience y eso me pareció muy cool. Súper. Sí, porque creo que para muchas personas trabajar en Google es como uno de los sueños, ¿sabes? Como que no solo la parte de diversión, sino también el hecho de como poder tener un puesto en una de las empresas más grandes de tecnología. Monopoly. Sí, de un monopolio. Sí, sí, ha de ser súper interesante. Bueno, y también es Estela, ¿no? Sí. Que está haciendo un internship ahí. APM es Project Manager. Sí, es Project Manager, pero la diferencia es que es Engineer. Ajá, entonces se involucra mucho en tech. Sí, sí, o sea, IPM o sea, es súper, súper difícil de entrar. Solo aceptan como a 25 personas al año. Y sí, básicamente tú tienes tus propios proyectos que puedes realizar basado, hablas con tus propios clientes. Es lo más cercano que te puedes ser en una empresa, pues, low level, pues, a como un fundador, básicamente. Wow, súper, súper interesante. Igual si ustedes tienen alguna pregunta sobre cómo entrar a Google, sobre cómo Estela aplicó a Google, también la pueden escribir en el chat y le vamos a preguntar esas preguntas que nos hagan para que ustedes se vayan enterando. Creo que como todos los sueños vale la pena soñarlo y trabajar hacia eso. Sería súper interesante hacerle esa pregunta. Así que qué bueno que tuviste un excelente día en Google, ahí trabajando. Ahí nos contarás en un ratito en qué trabajaste tú también, aparte de Estela. De mi lado, mi día fue también un poco random, en el sentido yo estaba en Palo Alto, hoy amanecí en Palo Alto, porque estaba ahí coworking y quedándome con otros founders y venía a San Francisco y perdí el tren 2 veces. Perdí el tren 2 veces, pero sí una mentalidad desarrollada a través del tiempo es siempre sentirme súper agradecida de que las cosas no salgan como yo esperaba. ¿Verdad? Si algo he visto es eso, que cada vez que una puerta se cierra o que un tren te deja es porque algo mejor viene. Entonces yo la verdad soy muy unbothered, no sé si lo has visto, como que no me molestan las cosas fuera de mi control. Entonces perdí 2 trenes, entonces estuve trabajando ahí en cafés alrededor de Palo Alto, hasta que llegó el tren hacia San Francisco y había una chica ahí que era de Canadá, que nada, se sentó cerca mío y yo tenía puestos mis AirPods.
como que estaba working, estaba trabajando y después iba a escuchar un audiolibro. Pero dije, ¿sabes qué? Me voy a quitar los audífonos por unos segundos y voy a socializar con la persona que tengo enfrente. Le voy a preguntar cómo está su día, cómo está su vida y ya, y después me pongo los audífonos. Y lo que resultó de eso es que, pues ella me dijo, mira, yo ahorita voy a subirme a un carro de estos que van automáticos, que no necesitan un driver, manejador, un conductor, que no necesitan un conductor. em, Te venís conmigo, ¿verdad? Y yo de, bueno, no conozco a esta persona. Bueno, sí iré. Entonces le dije que sí, porque al final estos carros que son de Waymo, tú necesitas una invitación o un código de referido que no es fácil de conseguir y a mí me lo estaban poniendo enfrente así gratis, ¿verdad? Entonces al final dije que sí. Así que hoy me subí a uno de esos carros que se manejan solos, ¿verdad? Entonces literalmente como te subes y yo me fui en el asiento del pasajero. Y ves en el asiento del conductor que no hay nadie, pero el timón se va moviendo así, y los frenos y todo se va moviendo como si hubiera una persona, pero no hay nadie. Y estuvo muy cool, me divertí mucho, eso fue el lunchtime. Y mientras que ibas manejando con ese conductor fantasma o lo que sea, bueno, al final son algoritmos, pero ¿cómo te sentiste? O sea, ¿cuál fue tu impresión? ¿Te sientes que eso puede ser un futuro? ¿Es safe? No sé, muchos se pueden preguntar eso. Sí, súper. Pues yo me sentí súper segura. Me sentí más segura de lo que me siento cuando manejando con André. Pero algo, o sea, lo primero que vino a mi mente fue, me encanta el hecho de que los carros vayan a poder manejarse solos, porque algo que a mí me estresa es, por ejemplo, el tiempo muerto de las cosas. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, si tú tienes un carro, pues tú te levantas y tu carro está en el parqueo toda la noche y después lo usas por, no sé, una hora o dos si estás en Guatemala, para llegar al trabajo y lo dejas ahí. Y tu carro está quieto por 8 horas, ¿verdad? Cuando hay mucha gente que podría estar usando un ride o tu carro, o sea, el carro podría estar generando valor a otras personas, pero en vez está quieto. Entonces, lo primero que yo pensaba era, wow, como que hay tanto tiempo muerto que va a desaparecer porque tu propio carro también, o sea, lo usas y después lo puedo usar él mismo, ¿verdad? Entonces solo pensaba en cómo pues, vamos a poder optimizar la movilidad sin aumentar los carros también, ¿verdad? Entonces, aunque, o sea, a mí también me gusta todo el tema de bicicletear y lo que sea, pues los carros son un invento bastante interesante. Entonces yo iba pensando en eso, ¿verdad? Y dije, qué cool. También me hice las preguntas de cómo va a impactar esto Uber, ¿verdad? O sea, hay muchas personas que su trabajo principal es ser conductores. Como que la siguiente pregunta es, ¿qué rol van a tomar ahora en esta nueva realidad? No es una realidad tan cercana por lo que entiendo. O sea, lo que me explicaron es que, o sea, ahorita solo se puede usar Waymo en Phoenix y en San Francisco. Y solo es un área súper pequeña de San Francisco. Porque están testeando, ¿verdad? Entonces, ese fue el tipo de preguntas que me hice mientras iba manejando. Y también es el tipo de preguntas que me hago cuando veo cualquier invento, ¿verdad? Como hacerme la pregunta de cómo esto va a impactar la industria, ¿verdad? No solo qué chileros o qué cool, sino cómo va a impactar la industria, cómo va a impactar al talento, a las personas, y qué cosas buenas puede traer este tipo de invenciones. Así fue. Ya, sí, o sea, de lo que he visto aquí, por ejemplo, de empresas como Waymo, de carros que o sea, se manejan solos, es que es un poco difícil, o sea, implementarlo y tenerlo safe for the public. Y es más por todo porque cuando pasa un accidente, como ha pasado con otras empresas aquí, se mueren. O sea, sí, se mueren estas empresas, literal, solo por el fact de, o sea, si el carro choca a una persona versus un humano, o sea, tiene un accidente, o sea, van a hacer un big deal, un big press about this, un montón de gente se va a querer meter y el problema es o sea, como el decision factor del carro. O sea, si va a tener un choque y está poniendo 2 vidas on risk, o sea, ¿vas a dañar a la pasajero o vas a dañar al que está enfrente? ¿Cómo haces esa decisión? ¿Cómo haces ese judgment call? Y que una máquina, eso es como, una trivia, pues, o sea, y el judge cómo a tomarlo. Entonces, son problemas que todavía las leyes o cosas así no están como listas para afrontar esos casos, pero no sé. Sí, a tu punto eso, yo me recuerdo que cuando leí la biografía de Elon Musk, habla de cuando le pasó algo así a Tesla,
No sé si te recuerdas de eso. Que uno de los momentos donde Tesla estaba testing sus capacidades de moverse solo, hubo un accidente. No me recuerdo si alguien murió o solo fue un accidente súper grave y como que había involucrado a un niño o algo así. Como que algo que justo era para las noticias bastante grave. Em, y todos le decían como que ya, esto es el final, ¿verdad? Esto es el final de la innovación. Al final no lo fue porque jugaron bien sus cartas, mencionando los temas que tú mencionaste, ¿verdad? De cómo tienen que ir mejorando los algoritmos y cómo tienen que ir mejorando las cosas. Pero lo que me pareció interesante es que muchas innovaciones tienen que pasar por ese tipo de, digamos, daños. ¿Verdad? Siempre cuando estás haciendo una innovación, al inicio hay mucho daño colateral, pero es una pregunta súper de dilema, ¿verdad? Como que qué daño colateral estamos dispuestos a aceptar para tener un futuro distinto. Y creo que es uno de los dilemas morales que nos enfrentamos con mucho de la tecnología, ¿verdad? Nos enfrentamos ahorita con todo el tema de AI, ¿verdad? Como qué daño colateral va a tener que hagamos el AI. Entonces, esa pregunta a mí siempre me llama la atención. Y creo que es una pregunta que la vemos todos los días en Silicon Valley, que todos se la están haciendo. Era como que ¿vale la pena hacer esto como que por todo el daño colateral que va a causar o sí vale la pena por todo el bien que va a causar? Entonces, en esa línea como lo veo mucho, hablando de carros, pero también hablando de todo este tema de inteligencia artificial y todas las innovaciones. Sí. Y pues, o sea, hablando de estas innovaciones que están pasando en la ciudad, pues, por ejemplo, de inteligencia artificial o de estos carros autónomos, ¿tú crees aquí que está el first mover advantage o es un first mover disadvantage? Porque obviamente es una innovación como muy, muy nueva y el initial founder va a tener más roadblocks que lo van a, o sea, muchas más formas de que se puede morir. Y, pero eso crea el camino para que la segunda persona literal tome ese camino paveado. ¿Cómo le dices eso? Ajá, que está mucho más fácil de navegar porque ya el primer founder llegó hasta este punto, se murió y el segundo agarró todo el mercado. Entonces, como que ahí... Me encanta que lo hayas puesto bajo ese framework porque a mí me encanta esta idea, me recuerdo que me la dijeron en el colegio una vez, pero que en todas las revoluciones o innovaciones em, hay, lo ponían así con una imagen, como que había una pared que bloqueaba el camino. Y la primera persona en cruzar esa pared como que sale ensangrentada, ¿verdad? Porque es la primera persona que estuvo como que empujando y así, ¿verdad? Entonces fue difícil, fue complicado, hubo sangre, pero en el momento en el que esa persona ya cruzó el muro, ya hay un camino en el que los demás podemos pasar, ¿verdad? Entonces me encanta que hayas puesto la pregunta de First Mover Advantage o First Mover Disadvantage, para darles contexto de qué significan esos conceptos en emprendimiento o en startups. Se conoce esto de First Mover cuando eres como la primera empresa que está haciendo este tipo de negocios, ¿verdad? El pionero, ajá, el pionero en este tipo de negocios. Yo no te sabría decir la respuesta, pero creo que es una buena forma de verlo. A veces cuando estamos construyendo, quizá tenemos que darnos cuenta que somos ese first mover y que somos las personas que están rompiendo la pared y que van a llenarse nuestras manos de pues moretes y lo que sea, pero quizá es necesario que ese muro se caiga para que otras personas después de nosotros quizá ni lo vamos a ver, pero quizás esas personas ya van a tener el camino más abierto, ¿verdad? Me encanta cómo lo pusiste. Sí. Sí, yo creo que también solo, pues, being aware de ser un first mover en un market es tan importante porque algunos requieren demasiado capital y te tienes que preparar como para un legal team o lo que sea. Entonces, mucha gente no se quiere meter, por ejemplo, una clear, o sea, industry son todas esas que tal vez han sido como regulados mucho por el gobierno. Por ejemplo, healthcare o military tech o lo que sea, que requiere como muchos pasos o muchos checkboxes que tienes que chequear antes de sacar una innovación. Para romper un paradigma en ese sentido. Y eso requiere millones de dólares antes de ponerle el producto enfrente del cliente y después que te dé feedback. Entonces, esos feedback loops son muy, muy costosos y puede ser una desventaja para cualquiera. Entonces, aquí, o sea, yo creo, o sea, sí necesitas como tener un buen plan para armarte un montón de capital para, obviamente, face the headwinds en ese sentido y lograr romper esas barreras y quedarte vivo. Porque si no,
alguien más va a agarrar todo lo que hiciste, todo el dinero que tiraste. Sí, sí, y alineada, y hasta mencionaría que en algunos proyectos, o sea, capital, sí, importante, pero hay algunos proyectos o algunas iniciativas que tal vez no son tanto de capital y son más de horas, ¿verdad? Horas de trabajo, horas de hablar, horas de buscar contactos, horas de network, ¿verdad? Al final los recursos sí, o sea, dinero es recurso, pero también tiempo es recurso, ideas son recurso, network es recurso. Y todas esas cosas son en donde, como cuando sos un first mover o cuando vas a hacer algo que cambia la forma en la que hacemos las cosas. Siento que digo mucho esa frase en todos nuestros podcasts. Creo que la he dicho en todos, pero digo mucho cambiar la forma en la que hacemos las cosas. Y creo que es porque estamos en un ambiente de innovación y todo eso. Pero me di cuenta que lo digo muchísimo. Pero bueno, ahorita estamos llegando al cierre de esta sesión. Entonces, ¿con qué quieres cerrar? Yo tengo el cierre. Ok, si quisiera, o sea, si fueras tú la que está rompiendo el paradigma de self-driving cars, ¿serías first mover o esperarías a alguien? O sea, hot seat. ¡Qué spicy! Sí sería first mover. Y creo que eso es parte de lo que he decidido ser, ¿verdad? Hay ciertas cosas que no se habían hecho antes, sobre todo que no habían hecho mujeres en tecnología en Guatemala antes en nuestra región. Y parte de las razones por las que pues sigo adelante a pesar de que sea complicado es porque a veces solo pienso, alguien tiene que hacerlo. O sea, alguien tiene que hacerlo ya y no voy a esperar a que nadie más lo haga, ¿verdad? Entonces, ese mismo mindset que pensaría en self-driving cars es como, si es posible que tengamos carros, que se pueda optimizar el tema del tiempo, el tema de la logística, pues alguien tiene que hacerlo. En este caso, pues quizá no elegí que esa fuera mi misión de vida, pero para la misión de vida que sí elegí, sí quiero estar dispuesta a hacer todo lo que sea necesario para mover las cosas y hacerlas realidad porque se puede, ¿verdad? Entonces, así me siento con mis proyectos. ¿Tú cómo te sientes? ¿En qué? Con tus proyectos. Pues sí, go all in or nothing. O sea, ahorita, especialmente cuando sos joven, es go high risk, high reward. Mientras que no tienes tantas responsabilidades y tienes o sea, la dicha de hacerlo, ¿verdad? Porque ya después es muy tarde. Entonces, mientras más joven sos, sé reckless, rompe todo. Rómpelo, vuélvelo a construir. Falla demasiadas veces porque la verdad es que a nadie le importa. Hasta que la haces, ahí ya le importa a la gente. Entonces, sí, eso puede ser un mensaje bonito. Rompe todo mientras que puedas. Rompe todo. Y tal vez solo para ir cerrando, ahorita mencionaste que como que hazlo ahorita porque estás joven. Yo me gustaría agregar que el momento perfecto para empezar a hacer el cambio que quieres ver en el mundo es ahorita. Puedes tener 17 años como André o... Son bromas, ¿cuántos años tienes? Sí. Puedes tener 17 años o puedes tener 50 años. De cualquier manera, quizá el mejor momento para empezar a cambiar las cosas es ahorita. Y este puede ser tu temprano, ¿verdad? El temprano de todo se ve distinto, pero este puede ser tu temprano, ¿verdad? Yo siempre pienso en todas las personas que empezaron a innovar de mucho más grandes, en los artistas, en los diseñadores, que empezaron a diseñar a los 70 años, y siempre pienso, ese era el momento correcto. Y así que cualquiera que tengas, este es el momento correcto y nunca vas a tener tantas oportunidades para tomar riesgos como hoy. Así que hazlo. Y eso es todo por hoy. Nos vemos. Te quiero mucho. Adiós. Adiós.